Usted se encuentra una persona, amén, así es, así se dice, papá. Cuando usted se encuentra una persona en cualquier lugar, la primera palabra poderosa que usted le puede decir, dígale, Dios es bueno. Cuando usted le dice eso a alguien, Dios es bueno, ahí automáticamente usted está transmitiendo paz al corazón de esa persona. Usted le está dando paz, le está dando tranquilidad, le está dando seguridad, le está transmitiendo confianza. Dígale al que está a la par, Dios es bueno. Usted y yo no sabemos la necesidad que tiene la persona que tiene al lado, pero con esa palabra usted le está transmitiendo fe. Todos los que están enlazándose en este momento a la transmisión, le doy la más cordial bienvenida donde usted está ahí en su hogar, y que la palabra que hoy Dios tiene para nosotros transforme tu corazón y el corazón de toda tu familia. El tema de esta mañana que Dios puso en mi corazón dice barcos de papel. Barcos de papel. ¿Alguna vez alguien aquí hizo un barquito de papel? ¿Sí o no? Que era una aventura fascinante hacer barquitos de papel y verlos cómo se iban en el caño sobre el agua, así, ¿verdad que sí? Hasta competencias de barquitos se hacían. Un barquito de papel es toda una ingeniería. Es toda una ingeniería el barquito de papel. Y ahora más adelante vamos a ver qué relación tiene eso con nuestra vida. Ayer inclusive me trataron por la red social hasta de falso maestro, falso pastor, de todo. Me dijeron, sos una secta más del montón. Entonces yo le dije a la persona, pues no se amontone y siga su camino. Y le digo a mi esposa, a esas personas hay que contestarles tal cual son, porque uno analiza el perfil de la persona de donde viene eso, y uno no puede quedarse callado ante una boca que solo habla mentiras del diablo, ¿verdad? Y aparte de eso, está hablando mal del ministerio, y yo no voy a permitir que hable mal del ministerio. Entonces, pero hasta ahí. Por otro lado, la sabiduría me dice a mí que cuando el enemigo se levanta contra ti, ¿por qué es? ¿Por qué es que el enemigo se levanta contra usted? Porque usted va avanzando. Entonces eso me dice la sabiduría, estamos avanzando. Amén. Le moleste a quien le moleste, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y como lo dije el martes en el culto de oración, yo no le pedí a Dios que me diera ni Pavas ni San José, le pedí Costa Rica. Y eso se lo transmito a usted, para que en sus oraciones usted esté clamando por Costa Rica. No es que vamos a hacer el ministerio más famoso de Costa Rica. El Señor reprenda al diablo. La fama es un dardo del enemigo que hace que el corazón del hombre se vuelva altivo y arrogante. No es que vamos a hacer el ministerio más famoso de Costa Rica. No se trata de eso. Se trata que un día, yo lo dije el martes, yo veré a Costa Rica entera doblegada ante el nombre de Jesucristo. Y lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Y yo le dije, y ese día Costa Rica entera va a doblar rodillas clamando por Jesucristo. Así que esa es mi oración y espero que usted me apoye en esa oración. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Jesús hablándole a los discípulos acerca de los cimientos, las bases. Jesús toma un ejemplo natural de la vida cotidiana para enseñarle a sus discípulos en qué debe estar fundamentada nuestra vida, nuestra relación con el Padre Celestial y sobre qué base se tiene que fundamentar la vida de cada uno de nosotros. Entonces Jesús llega hablándole a sus discípulos ahí y les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ojo, pero el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vea lo que dice el verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido tu intervención en esta mañana, que llenes todo mi ser, que uses mi boca, Espíritu Santo, para transmitir la palabra que con denuedo el Padre ha puesto en mi corazón, para edificar este pueblo en la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Hoy quiero que reflexionemos un poco acerca de nuestra vida. La vida mía, la vida suya, la vida de todos. Acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo estamos nosotros llevando nuestra vida. La vida a usted no le pide que sea valiente. Don Gerardo, la vida no te pide que seas valiente. La vida te obliga a ser valiente. La vida no me pide a mí que me esfuerce. Ella me obliga a mí a esforzarme. Cuando usted tiene un niño y a usted a ese niño, todo lo que ese niño le pide, todo se lo da, usted lo está privando de un conocimiento y un potencial poderoso que se llama valor. Hay que enseñarle a los niños el valor de las cosas, no el precio. Porque cuando nosotros le enseñamos a los niños el precio de las cosas, estos chicos son demasiado inteligentes. Entonces ellos saben que papá el viernes recibe salario, entonces ya puede pagar aquella cosa. Pero cuando yo le enseño el valor, de aquello, de que no es que vale 1000 colones, es que son 48 horas de trabajo semanal, donde tengo que esforzarme para sufragar otros gastos que están antes que ese juguetito. Entonces le estoy enseñando a él valor. Y nuestra vida se basa en valores. La vida de cada uno de nosotros se basa en valores. Y Jesús dice, el que oye esas palabras y las hace, lo compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca. Pero el que no será como el hombre insensato que construyó sobre la arena. Hay muchas personas que todavía siguen construyendo castillos de arena. Y cuando vienen las tempestades, ¿cuáles son las tempestades, pastor? Las tribulaciones, las enfermedades, las crisis, las pandemias, los despidos laborales, el castillo se cae. Porque no hay nada que lo sostenga. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Eclesiastés 3. ¿Qué dice Eclesiastés 3? Eclesiastés 3. Dice Eclesiastés capítulo 3 y verso 11, acompáñame a mí al verso 11, dice, Eclesiastés 3 verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de la vida. El Eclesiastés acá está hablando, el predicador está hablando de la vida, está diciendo Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La vida suya, en primer lugar, yo tengo que decirle que es hermosa. Tu vida es hermosa. No es fácil, pero es hermosa. Pastor, estoy pasando muchas dificultades. Sí, pero con todas esas dificultades, tu vida es hermosa. Hay otros que desearan tener tu vida. ¿Se sabe eso? Hay otras personas que desearan vivir lo que tú vives. No, usted no sabía eso. Hay otras personas, ay, qué dichoso usted, qué dichosa usted. A usted nunca le pasa nada. Ay, si supiera. Tu vida es hermosa.
Dígase para usted mismo: mi vida es hermosa, mi vida es preciosa. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero hay algo que siempre me llama la atención cuando leo ese pasaje. Llamarle es que dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. Cuando yo trato de entender ese pasaje, digo yo, ¿qué significa que Dios haya puesto la eternidad dentro de mí? ¿Qué significa eso? Me voy al salmista que dice, un vacío llama a otro vacío. Todas tus olas pasaron sobre mí. Cuando yo leo la eternidad de Dios en mi corazón, simplemente alcanzo a entender, a comprender de que es que, aunque esta vida, como dijo el apóstol Pablo, esta tienda de campaña que pronto se va a destruir, tenemos en Dios un palacio más excelente y eterno que nunca será destruido. Esa eternidad en mi corazón me dice a mí que aunque mi vida, mi cuerpo se vaya desgastando, mi esperanza es eterna de que yo siempre estaré a la par de Dios en la eternidad. Amén. Entonces, vuelvo al principio. Esto me tiene que llevar a mí a vivir con prudencia, a no construir castillos de arena. Es muy bonito cuando vamos a la playa, llegan los chiquitos y hagamos castillos en la arena. Eso es muy lindo, es una práctica muy linda para los niños y tienen que hacerlo. Y muchos adultos también lo disfrutan. Yo es que tengo poca creatividad, hermanos, la verdad lo reconozco. Escasamente sé hacer una casa con palitos, pero así como que hacer un castillo de arena, yo no tengo esa habilidad. Hay personas que sí la tienen. Tienen esa creatividad y hacen unos castillos preciosos en la arena. Ok, pero esa es otra historia. Entonces, mi vida es hermosa, es un regalo de Dios. Dios es el alfa y el omega en mí. Yo tengo que partir de algo todos los días. Mi principio y mi final es Dios. Para bien o para mal. Lo que la gente no sabe es que para bien o para mal, al final de esta carrera, Dios me espera siempre. Y si viví conforme a su palabra, ese encuentro será para bendición. Pero si no, ese encuentro será para condenación. Pero al final de cuentas siempre me voy a encontrar con Dios al final. Hay una corriente de pensamiento que se llama agnosticismo. El agnóstico es el que dice, mira, yo no sé si realmente existe un Dios. Lo que sí sé es que mi mente es demasiado finita para comprender eso. Entonces, no lo niegan, pero tampoco lo aceptan. Si hay algo en la naturaleza que me demuestre realmente que ese Dios existe, creeré. Eso se mueve mucho en el intelectualismo, en las universidades, los filósofos. Ese tipo de personas llegan a desarrollar esa mentalidad. Por eso es que nuestros muchachos cuando van a la universidad, de pronto usted empieza a ver que llegan con pensamientos raros, por las corrientes filosóficas que se mueven en esos institutos. Y es ahí donde usted como padre de familia tiene que estar a la par de él, orientándolo, para que no se desvíe, porque esos discursos son tan emocionales y son tan profundos que a cualquiera enamoran y seducen. Usted se siente a escuchar a un filósofo por media hora y usted termina hablando igual que él. Y termina creyendo lo mismo que él cree. Por ejemplo, hay un filósofo argentino que se llamó Jorge Luis Borges, y él decía, leer un libro es un deleite, es una felicidad, que si no te apetece, no lo hagas. Entonces uno lee esa frase y uno dice, wow, qué frase más linda, qué emotivo. Pero el hombre que dijo esa frase es un agnóstico. No cree en la existencia de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que lee. Uno tiene que tener cuidado con lo que escudriña. A veces hay frases muy lindas en la red social, pero usted tiene que irse al fondo a ver quién escribió eso. Ayer con esa persona que escribió en esa red social, yo me fui a analizar a esa persona, el perfil de esa persona. Y me di cuenta que es seguidor de una secta, porque él sí pertenece a una secta, yo no.
donde dicen que ellos no creen que Jesucristo haya muerto por ellos. O sea, imagínense que yo me pare hoy aquí y le diga, ¿usted sabe que Cristo no murió por nosotros? Si yo creo que Cristo no murió por mí, le estoy quitando el valor de la redención del sacrificio de Cristo. Ojo, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos que Dios fue el que levantó a Jesucristo, no Jesucristo solo. O sea, le quitan la deidad misma a Jesucristo. Pero todo es letra minuta, que uno tiene que escudriñar con cuidado, porque si no, nuestros barquitos de papel se van a terminar hundiendo fácilmente. Recuerde que lo que hunde al barco no es el agua que está afuera, es el agua que está adentro. Amén. Entonces, venimos de Dios y vamos hacia Dios. Vamos hacia Él. Entonces, si mi vida es preciosa, si mi vida es hermosa, si todo lo que Dios hizo es hermoso, hay una suposición acá entonces. Hay una suposición acá entonces, doña Lorena. Yo tengo que disfrutar la vida. Yo tengo que disfrutarla porque para eso Dios me la dio. Yo no puedo tirarme toda la vida viviendo como un ogro, como un sargento militar de la Gestapo, como un ermitaño. Porque Dios todo lo hizo hermoso, precioso para que yo lo disfrute. Dentro de un marco que se llama prudencia. Ahora, la enseñanza de hoy tiene que ver entre diferenciar, Dani, lo que es sabiduría de lo que es conocimiento. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. El mundo, ojo, el mundo será lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Ahorita actualmente el mundo tiene mucho conocimiento acerca de muchas cosas. El siglo XXI es una época donde la humanidad tiene acceso a casi todo en este mundo solamente con tener un aparatico de estos. Todo lo que usted quiera saber, si usted tiene un aparatico de estos que tiene conexión a internet, usted tiene acceso a todo. Política, religión, filosofía, ciencias, arte, psicología, humanidad, sociedad, cultura, todo. Lo que usted desea averiguar lo tiene acá, en este pequeño aparato. ¿Cierto? Entonces, la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento, porque a pesar de que hay mucho conocimiento, hay poca sabiduría. Hay poca sabiduría, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y el diccionario de Oxford me define a mí el conocimiento como una facultad, una habilidad de comprender por medio de la razón y los sentidos naturales, la naturaleza y sus cualidades. Eso lo dice el diccionario de Oxford. Entonces es un ejercicio humano el conocimiento. El conocimiento es un ejercicio humano donde yo aplico tiempo, pensamiento, estudio, lectura para saber acerca de algo. Y después, como aplique yo ese conocimiento, se define como inteligencia. La inteligencia es el conocimiento aplicado. El conocimiento es la facultad de la habilidad que usted tiene para escudriñar, para averiguar, para aprender. Eso es conocimiento. Que quisiera Dios que tuviésemos la misma disponibilidad de tiempo que tenemos para escudriñar tantas cosas en el Facebook como para escudriñar acerca de su palabra. Si tan solo tuviésemos la tercera parte de ese tiempo, le dedicáramos la tercera parte de ese tiempo al estudio de la palabra, usted fuera una persona inamovible. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Es que tengo unas para regalar ahí. ¿En serio? No, usted no le va a regalar Biblia, Hazel. A ver, ¿cuántos no trajeron Biblia? Levante la mano.
¿quién no trajo Biblia? Levante la mano los que no trajeron Biblia. No me baja la mano. ¿Le puedo preguntar por qué no trajo Biblia? No le puedo preguntar eso. Ah, no tiene Biblia. ¿Se da cuenta? En un muestreo de 50 personas. Y si esto lo hacemos más grande, y allá atrás hay unos que no levantan la mano porque son colmilludos y todos esos no se dan el color, ¿verdad? En un muestreo pequeño, ahorita. Pero la realidad del cristiano. Ya no anda en Biblia. Eso pasó de moda. Ahora el teléfono. Mire, pero es que ni siquiera en el teléfono las escribí. Escúcheme. Ojo, le recuerdo algo, iglesia. Usted está navegando, usted es capitán de un barquito de papel. Usted es capitán de un barquito de papel. Ni crea que su barquito es como el Titanic. Peor, si piensa que es como el Titanic, rapidito se va a hundir. Tiene más probabilidad de hundirse que un barquito de papel. ¿Ok? Ahora entonces, ¿qué es la sabiduría, pastor? Ok, vamos ahí. El mismo diccionario de Oxford me define la sabiduría como la facultad de actuar, ojo, actuar, con sensatez, prudencia y acierto. ¿Se da cuenta? Hay muchos, voy a decirlo con mucho respeto, ¿verdad? Porque me considero uno de esos. Hay muchos campesinos en nuestra tierra, en nuestra patria, que tienen más sabiduría que mucho intelectual que hay en diversas instituciones. Un día un cliente me decía, Freddy, una cosa es ser campesino y otra cosa es ser un ignorante uno. Hay mucho estudiado, hay mucho intelectual que tiene mucho conocimiento y poca sabiduría. Para muestra todos nuestros gobernantes hasta el día de hoy. Estudiados, preparados en esto, en aquello, en lo otro, y vea cómo estamos. Ahora, traigámoslo a colación en nuestra casa. De nada le sirve a usted ser un profesional, ser un preparado, ser un máster. Hágalo, séalo, porque es necesario. Tiene que prepararse. Si no aplica la sabiduría. Y la sabiduría no es solamente 3 por 3 es 9. No, la sabiduría es entender que hay cosas que pertenecen al sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, dicen. Y esta sabiduría, Emily, está relacionada con mis experiencias, con mis errores y con el tiempo. Dije experiencias, errores y tiempo. La sabiduría entonces se aprende en el diario vivir, en el actuar. El diccionario dice, la forma en como yo actúo, no como pienso. Una persona puede pensar muy intelectualmente, pero a la hora de actuar es muy torpe. ¿Ustedes no han visto eso? Dice uno, ¿para qué tanto estudio entonces? Si cuando tiene que tomar una decisión de verdad es un torpe. Mire, la vida suya es tan preciosa y la vida de estos pequeñitos es tan preciosa que se requiere sabiduría para que ellos puedan crecer y tener un hogar digno, más allá de las comodidades que usted le pueda facilitar. Pero si usted no tiene sabiduría, si yo no tengo sabiduría, mire, si yo no tengo sabiduría, voy a hablar de mí esta mañana. Si yo no tengo sabiduría para llevar adelante este ministerio, ese ministerio no crece, no avanza, no va a avanzar. No va a avanzar. Porque hay cosas que están en la sabiduría personal, otras que están en la sabiduría colectiva y otras que provienen de la sabiduría del cielo. Hay cosas que usted sabe, hay otras que le son aconsejadas y hay otras que vienen por intervención divina. Entonces la sabiduría la adquirimos por medio del tiempo, por medio de las experiencias
Pero dice la Biblia que hay dos tipos de sabiduría. Vaya conmigo a la carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago 3 versos 13 al 17 dice la sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién? Pregunta Santiago. ¿Quién es? ¿Quién de ustedes es el más entendido? ¿Quién de ustedes es el más sabio? El apóstol hace la pregunta. Es una pregunta retórica. Y él responde de la siguiente manera. Ok, el que se crea más sabio y más entendido de ustedes, muéstrenme sus actos. Porque ahí es donde yo mido la sabiduría de una persona. Muéstrenme sus actos, a ver, dice el apóstol. Ahí es donde se mide la sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A ver, ojo lo que él dice y los elementos que ahí menciona. Amados, buena conducta, obras y sabia mansedumbre. Cuando usted actúa con sabiduría, actúa para bien, número uno. Todo lo que hace lo hace para bien, aunque a usted le duela, pero es para bien. Número dos, lo hace en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre, ¿qué significa? Es que yo no tengo que imponerle nada a nadie. Yo no puedo imponerle a las personas las cosas. Yo vengo, hablo, predico, enseño lo que Dios me pone para darle al pueblo, pero está en el pueblo el comer o no comer del plato que aquí se sirve. No los puedo obligar. Por la buena conducta mía, usted pesa el mensaje. Usted sabrá si yo estoy hablando o estoy hablando o no estoy hablando paja. ¿Qué está hablando el pastor si él ni siquiera vive eso? ¿Qué está hablando el pastor de amor si es un ogro? ¿Qué está hablando el pastor de esto y lo otro si él ni siquiera vive lo que está predicando? Entonces la sabiduría es un complemento de muchas cosas. No solamente dar órdenes, porque eso cualquiera lo hace, es muy sencillo. Pero cuando uno vive conforme a lo que uno cree, entonces ahí es donde nace la autoridad en la persona. Y después en sabia mansedumbre. Ok, mi consejo, mi punto de vista es este. Ojo, es solo un punto de vista, es solo un consejo. No es algo que usted esté obligado o obligada a hacer. Yo traigo el mensaje, lo pongo en la mesa. Traigo el pan, lo pongo en la mesa. Está servido. El que quiera comer, pasa y come. El que no, pues, no come. Así trabaja esto, ahorita. Si Dios mismo no obliga a nadie, ¿quién soy yo para obligar? Entonces dice el apóstol, siguiendo ahí, pero si tenéis celos amargos, o sea, celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Y quiero abrir un paréntesis acá. Cuando yo como pastor, bueno, voy a quitarme el título. Cuando yo como hijo de Dios no practico lo que yo creo y lo que creo que es la bendita palabra de Dios, sino que predico una cosa y hago otra, mi sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Lo dice la palabra. Lo está diciendo la palabra, no lo digo yo. Por eso es que cuando un hombre de Dios se para a hablarle a una multitud de cosas que no ha vivido, está hablando en lo terrenal, en lo humano, en lo diabólico. Porque no vive lo que está hablando. Porque lo que está hablando son puras cosas imaginativas. Yo no le puedo hablar a usted acerca del diezmo y la ofrenda si yo no diezmo. Si yo no ofrendo. Yo no le puedo hablar a usted de que cancele si yo no pago.
Yo no le puedo hablar a usted de que ame si yo soy un ogro. Yo no le puedo hablar a usted de que dé gracias a Dios por todo si yo ni siquiera al que me cuida el carro le doy gracias. Yo no le puedo hablar a usted de humildad si en la calle soy un atorrante. Porque aquí arriba cualquiera es humilde, aquí todos somos humildes. Aquí arriba todos somos inmáculos, santos, perfectos. Pero afuera, cuando nos bajamos de acá, es otra cosa. Y es ahí donde los barquitos de papel empiezan a hundirse. Dígame amén, por lo menos. Entonces dice, es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda la perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y anote, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santo, dice aquí por ahí. Cuando usted actúa conforme a la sabiduría de Dios, lo poquito que usted haga, mire, con solo que usted mueva una silla, eso impacta la vida de las personas. Y me llama la atención que dice, sin incertidumbres ni hipocresías. O sea, la persona que actúa conforme a la sabiduría de lo alto, pastores, es genuina. Es original. No anda imitando. No te saluda aquí y te come por atrás. Una persona que vive conforme a la sabiduría de lo alto es de una sola pieza. No habla contigo de los demás y después de los demás de ti. Sin hipocresías, sin incertidumbres. No es una persona, Joel, que usted la ve y dice, bueno, ¿y esta persona qué? ¿Va o viene? A veces nosotros nos quedamos así y decimos, Señor, ¿cuándo le va a amanecer a esta persona? ¿Cuándo le saldrá la luz a este hombre? ¿Por qué andan dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Leí algo muy interesante hace poco, decía que tu círculo íntimo, ojo, el círculo íntimo es el que te proyecta, el que te hace crecer, en el cual tú creces y proyectas también a los demás. Pero si en tu círculo íntimo no hay nada de esto, eso es un círculo vicioso. Esa es la diferencia entre un círculo íntimo y un círculo vicioso. Jesús no tenía círculo vicioso, Jesús tenía círculo íntimo. Y el hombre y la mujer que se manejan con la sabiduría de lo alto tienen círculos íntimos, donde no hay cuchicheo, no hay murmuraciones, no hay contiendas, no hay celos, no hay intrigas, no hay chisme, hay comunicación, hay crecimiento. Es un compartir, pero con la finalidad de que todos crezcamos. Mira, es que aquí tenemos que hacer algo, tenemos que crecer, algo tiene que pasar. Ese es un círculo íntimo. Pero el círculo vicioso es el que se reúne a tomar café nada más y a comer pan. Y todo lo que se sirva en esa mesa. ¿Ok? Pero gracias a Dios porque aquí no hay ninguno de esos. Dígame amén. Esta sabiduría, Hazel, anote esto, está relacionada con el carácter de la persona. Una persona balanceada. El carácter no tiene que ver con que sea un amargado, porque hay personas amargadas que no tienen carácter. Una persona con carácter es una persona balanceada, estable, ecuánime. Que si es tiempo de llorar, llora, y si es tiempo de reír, ríe. No es una persona que está al revés. Una persona con carácter no es una persona que llega a una vela a morirse de risa del difunto. O no llega a un cumpleaños a llorar porque el que está cumpliendo años ya casi se va a morir porque es un año más que cumplió. Un año más viejo te vas a morir ahorita. Imagínese usted, lo sacan rápido el cumpleaños. Más se va a cumplir 50 años. La sabiduría está relacionada con el carácter. La persona que es ambivalente, que hoy sí, mañana no, que aquí la tengo y ya no la encuentro, que le da lo mismo atrás que en la espalda, esa persona no tiene carácter. Por lo consiguiente, su sabiduría es terrenal, animal y diabólica, porque va conforme el viento sople.
Hoy está soplando hacia el norte, voy para el norte. Mañana es hacia el oeste, voy para el oeste. Y después hacia el este, voy para el este. Y después hacia el sur me devuelvo. Esa es una persona que no tiene carácter. Una persona que no tiene carácter es como dijo Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es digno del reino. Una persona que no tiene carácter es una persona que estando en un lugar quiere estar en otro. Más yo veo una persona así y siento compasión de esa persona. Siento compasión de don Gerardo porque es una persona frustrada. Vive como encarcelada. Está en un lugar, yo no sé ni por qué, porque su deseo es estar en otro lugar, pero no tiene el carácter para tomar las decisiones. No tiene el carácter ni la integridad para decir: ¿sabe qué? Yo aquí ya no continúo más, mejor me retiro, me hago a un lado, busco otro lugar. Lamentablemente hay que decirlo, porque es la verdad. La verdad es esa. Esa es la verdad. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a Proverbios ahora. Proverbios. Hace poco la pastora enseñaba algo acerca, también la pastora Vera enseñaba algo acerca de la sabiduría. Algo quiere Dios con ese ministerio que está hablando mucho acerca de la sabiduría. Proverbios 9:10 dice: el temor de la sabiduría es el principio, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sentir temor de Dios no es estar metido en una iglesia todos los días. Sentir temor de Dios es pensar de que cualquier cosa que hagas, Dios te está viendo. Uy, no está mi esposa, pero ahí está Dios. No está mi esposo, pero ahí está Dios. No están mis hijos, pero ahí está Dios. Ese es el temor de Dios. No está mi jefe, pero ahí está Dios. El jefe se fue temprano, hoy arrollemos. Ojo, ahí está Dios. Dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. O los ratones hacen fiesta solo cuando el gato no está. Es cierto. Entonces el principio de la sabiduría es saber que Dios está en todas partes. Que todo lo que yo haga, Él está viéndolo. Mira, chica. Hey, señor, ese negocio que me están poniendo está de darle. Pero ahí es mal habido. Hace unos años estábamos haciendo unas casas de oración en un lugar ahí. Y el asunto nada que avanzaba, y para atrás y para atrás y para atrás. Hasta que un día el señor de la casa llegó y dijo: no, hey, pastor, vea, es que yo no sé si esto será malo, dice, pero es que aquí me pasan vendiendo cosas. Y yo le compré un chavalo eso, y tenía una caja de candados, hermano, blindados, que se había comprado como en 3 rojos. Y le digo yo: ¿a qué ganga? Y comprando cosas robadas, ¿cuándo vas a ver la bendición en tu casa? Qué mal nos sentimos mi esposa y yo cuando nos casamos. Estábamos recién casados y fuimos a alquilar un apartamento. Y llegamos y la persona que vivía en el apartamento de arriba nos pasaba el cable para que nosotros viéramos televisión por cable. Y es Dios el que llega en eso, Albita, es Dios. Mira el testimonio de esa persona. Y hablábamos mi esposa y yo y decíamos: y nosotros besando los pies al diablo con ese cable que nos pasa esa mujer ahí. Mándala para a veces algo tan chiquitito, tan insignificante como eso. Eso porque yo le dije a usted que voy a hablar de mí, entonces no voy a hablar de ninguno de ustedes. Eso me pasó a mí. Pero qué cosa más. Cuando Dios llega y le interrumpe a usted y le habla, qué cosa más pavorosa. Por eso yo decía el jueves que cualquiera que lea este libro, mire, cualquiera que lea este libro de verdad, con el corazón, lo primero que tiene que sentir es pena de sí mismo. Esa es la razón por la cual muchos no leen la Biblia. Pero ese no es el tema hoy, voy a continuar. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice:
El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cómo es el camino del necio? Derecho en su opinión. Ah, no, así es y así se queda. Así me ha funcionado y así se queda. No acepta opiniones. Ese es un necio. Ese es un necio. Cuando usted le dice a su chiquito, sea necio, ya usted sabe lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero el que es sabio acepta el consejo. El que es sabio hace la pausa para ver. Yo no lo había visto así. Mira, tener razón. Mira, qué vacilón. Mira, yo estaba perdiendo tiempo haciéndolo de otra manera y se puede hacer más fácil así. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que uno se siente aliviado cuando uno sigue un consejo que le produce un beneficio? Hasta descansa uno porque uno dice, uy, mírate, yo haciéndolo de otra manera. Eso es sabiduría. No seamos necios en nuestra propia opinión. Recordemos algo, no perdamos de vista el título del mensaje. Nosotros somos capitanes de un barquito de papel. O sea, es algo volátil, pasajero. Diga conmigo, mi conducta. No, bueno, no lo escucho, solo he escuchado. Diga, mi conducta refleja mi sabiduría. Anote eso en la puerta de la nevera o en cualquier lado o ándelo en la visera del carro. Mi conducta refleja mi sabiduría. Me voy a brincar el alto. Mi conducta refleja mi sabiduría. Le voy a mentar la madre. Mi conducta refleja mi sabiduría. Lo voy a mandar para carajo. Mi conducta refleja mi sabiduría. Ahora no le pago. Mi conducta refleja mi sabiduría. Ahora no diezmo y no ofrendo. Mi conducta refleja mi sabiduría. ¿Sabe qué es lo bonito de esto, iglesia? Que todos tenemos la misma libertad para escoger qué tipo de sabiduría vamos a usar. Yo puedo escoger si escojo la sabiduría yo puedo escoger si voy a utilizar la sabiduría de lo alto o si voy a usar la sabiduría terrenal, animal o diabólica. Todos estamos en libertad de hacerlo. Todos. Quiero concluir con esto. ¿Qué representa, pastor, el barquito de papel en mi vida entonces, después de todo lo que hemos hablado? El barquito de papel, volviendo a la forma como lo elaboramos, es toda una obra de ingeniería. Es interesante, ¿verdad?, cómo ese barquito no se hunde. ¿Sabe por qué no se hunde? Porque tiene debajo de él, usted ha visto que los que lo hacen le hacen como un caparucho ahí, que eso es un cono por dentro. Ahí él le entra aire y ese aire lo mantiene a flote. Cuando el barquito de papel lo hacen cerrado, que no le entra aire, no se sostiene, se cae, se dobla, se vuelca, se hunde. Pero cuando él tiene esa abertura por debajo, le entra aire y ese aire lo mantiene a flote. Qué interesante, ¿verdad? Ah, caray. Nunca pensamos en eso cuando estábamos haciendo el barquito de papel, ¿verdad? Nada más nos decían, ábralo un poquito para que no se le hunda. Y lo haríamos y es todo. Pero tiene una razón de ser. Entonces el barquito de papel representa la persistencia. Pastora Karen, persistencia, flotabilidad, la capacidad de mantenerme a flote. El agua la tengo hasta el cuello, pero no importa, no me ha tapado la nariz, puedo seguir avanzando. Porque yo creo que voy a salir al otro lado. La flotabilidad representa la solidez, la fragilidad y lo ligero que es mi vida. La fragilidad y lo ligera que es mi vida. La vulnerabilidad y la inocencia que nosotros llevamos en nuestro corazón. Porque hay muchos que dicen que juegan de gallitos, pero cualquiera se los rueda. Hay muchos que todavía siguen cayendo en el juego de las chapitas. ¿Por qué? Porque por dentro nosotros nacimos siendo inocentes. Por dentro nosotros nacimos siendo buenos. Por eso es que esa inocencia y esa bondad con los años a nosotros mismos nos traiciona, porque
Llega alguien y nos susurra al oído y nos embaucó en algo y nos fuimos en todas, como dicen aquí en Pavas. Si estuviera en Liberia dando ese sermón diría, nos fuimos de huichos. Pero nos fuimos en todas. Y después, qué madre, cómo metí la pata, Dios mío. Y es cuando nos dicen, le robaron los huevos al águila. ¿Han escuchado ese? ¿Verdad que sí? Le robaron los huevos al águila. Porque la inocencia en nosotros es algo que está dentro y en determinado momento sale. Y tenemos que tener eso presente. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos niños, estos niños que están aquí, que están con sus cositas jugando mientras usted escucha la palabra, que estos niños están diciendo, Señor, gracias porque le estás hablando a mi papá, a mi mamá para que me den una mejor vida. Porque viera esa nena de Emily, cómo intercede y cómo ora ella. Yo la he visto, cierra los ojos, tira la mano hacia adelante y suelta palabra. ¿Qué dirá? No sé. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice que de los que aún maman fundaste la alabanza y la adoración. Y Jesús tomó uno de esos, lo puso en sus regazos y le dijo, de verdad les digo que si no se vuelven como ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Y ahí vemos nosotros reflejada la inocencia de nosotros. Por eso es importante que usted y yo, Yara, Joel y todos los que están aquí educando, formando niños, y aún cuando ya tu muchacho sea un muchachote de 50 años, tienes que entender que siempre necesitará la formación y la guía. Vuelvo a lo que dije al principio, nadie nace aprendido. La vida no me pide a mí, mire, si quiere puede ser valiente. No, la vida me obliga a ser valiente. La vida me obliga a esforzarme. Yo empecé a trabajar desde que tenía 7 años. Terminábamos el curso lectivo de la escuela y los 3 meses de vacaciones, vaya a corte algodón porque hay que recoger plata para pagar los uniformes y los cuadernos del año entrante. Y así muchos de ustedes. Yo cortaba algodón en Liberia, pero acá ustedes iban a coger café quizás, algunos a cortar caña, no sé. Pero desde pequeños les enseñaron a trabajar porque había que ganarse lo que uno quería. Eso es cuando a uno le enseñan el valor de las cosas. Todo cuesta, todo cuesta. Todo tiene un valor más allá del precio. El precio es una cuestión subjetiva. Para mí ese teléfono puede valer 5,000 colones. Para otro me puede decir, no, si quiere le doy 1,000 y lo dejamos así. Es una cuestión subjetiva el precio, pero el valor no. Hay cosas en su vida que son tan valiosas que usted no las cambiaría ni por todo el oro del mundo. ¿Verdad que sí? Sus hijos, por ejemplo. ¿Cuánto no daría usted por tener a sus hijos siempre? Aquella viuda llegó donde el profeta llorando y diciendo, el acreedor de mi difunto esposo viene a mi casa para quitarme a sus hijos. Ella fue donde el profeta a decirle, si no intercedes, si no intervienes, me van a quitar a mis hijos. Y ella era viuda. Esas son cosas que tienen valor. Para todo lo demás existe Mastercard. Amén. Enseñanzas del barquito papel 3 y termino. Número 1. Alardear de mi conocimiento es idolatría y arrogancia. Número 2. Debo atender primero la resolución de nuestros problemas fundamentales. Dios, familia, trabajo, iglesia. Tiene que haber un orden de prioridad. Yo tengo que manejar mi agenda conforme a la prioridad. Dios, familia, trabajo, iglesia. 3. Según lo que dice Santiago 4:14, somos como una neblina que hoy es y mañana desaparece. Hoy estamos y mañana no lo sabemos. Y esto me lleva al cierre. Lleve siempre equipaje ligero. Nunca llene su maleta con resentimientos, con amarguras, con faltas de perdón, con malos recuerdos del pasado, porque eso es un lastre que va a hundir tu barquito de papel. Hay personas que ni siquiera para ir a Ojo de Agua tienen paz. ¿Cómo vas a tener paz para lo mayor entonces si para lo que es poco no podés?
La fragilidad de nuestras vidas, óigame, y eso es duro, eso es fuerte. La fragilidad de nuestras vidas nos hace muchas veces levantar muros de contención para resguardarlos y protegernos. El problema es que tarde que temprano esos mismos muros de contención se vienen encima de nosotros. A todos los que nos han escuchado en esta mañana y nos han visto por la transmisión, que Dios me los bendiga y les espero aquí en Pavas, en la comunidad del Renuevo. Un abrazo y les queremos.